Hay un gesto ancestral registrado en los textos más antiguos de la humanidad que ha sido sistemáticamente ignorado, ridiculizado o mal interpretado por generaciones enteras. No se trata de magia, no es superstición, es algo mucho más profundo, algo que conecta directamente con la identidad espiritual del ser humano, con su protección invisible y con un conocimiento que los primeros seguidores de Cristo practicaban con total naturalidad, pero que hoy parece haberse desvanecido bajo capas de dogma, olvido y desconfianza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en las Escrituras se menciona repetidamente el concepto de sellar la frente? ¿Por qué en el libro de Apocalipsis se describe con tanta precisión ese acto de marcar a los siervos de Dios en sus frentes antes de que comience el juicio? ¿Por qué en Ezequiel el ángel del Señor recorre Jerusalén marcando con una señal en la frente a aquellos que gimen por las abominaciones? No son metáforas poéticas, no son simbolismos vacíos. Hay algo real, tangible y profundamente espiritual detrás de este gesto. Y aquí viene lo que casi nadie te dice: este acto no es exclusivo del fin de los tiempos, no está reservado solo para profetas o santos. Es algo que tú ahora mismo puedes comprender y aplicar en tu vida espiritual diaria. Pero antes de revelarte exactamente qué es lo que debe ponerse en la frente y cómo hacerlo correctamente, necesitas entender algo fundamental. Tu frente no es solo una parte de tu cuerpo, es el umbral visible de tu mente, de tu voluntad, de tu identidad. Es el lugar donde tu interior se manifiesta al mundo exterior. Y es precisamente ahí donde las fuerzas espirituales, tanto de luz como de oscuridad, buscan ejercer influencia. El investigador y escritor Harv Benítez, conocido por su exhaustiva exploración de textos antiguos y su capacidad para conectar registros históricos con experiencias espirituales profundas, identificó algo crucial. En las comunidades cristianas primitivas, mucho antes de que existieran catedrales, antes de que se establecieran jerarquías religiosas complejas, los creyentes marcaban sus frentes con un signo específico. No lo hacían por tradición vacía, lo hacían porque comprendían algo que hoy hemos perdido: el poder del nombre revelado, la autoridad espiritual que reside en la correcta invocación y la protección real que esto generaba contra influencias destructivas. Este conocimiento no apareció de la nada. Tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, donde Dios mismo ordena señales visibles de pertenencia y protección. Pero algo ocurrió en el camino, algo se diluyó. Y hoy muchos creyentes viven espiritualmente desprotegidos, bombardeados por pensamientos destructivos, opresiones invisibles, ciclos de maldición que parecen imposibles de romper. Y lo más trágico es que desconocen que existe una práctica bíblica, antigua, accesible, que podría cambiar radicalmente su realidad espiritual. Entonces, ¿qué es exactamente lo que debe ponerse en la frente? ¿Es un objeto físico? ¿Es un símbolo? La respuesta es más rica y compleja de lo que imaginas. Y en los próximos minutos vamos a desenterrar juntos este conocimiento sepultado paso a paso, con fundamento bíblico, con referencias históricas verificables y con una claridad que te permitirá aplicarlo desde hoy mismo. Pero prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es una llave espiritual, una puerta que se abrirá en tu conciencia. Y una vez que la cruces, ya no podrás ver tu vida de fe de la misma manera. Porque hay un detalle que casi nadie ha notado. En cada momento de crisis espiritual, de liberación, de protección divina registrada en la Biblia, siempre, sin excepción, aparece el mismo elemento. El non cualquier nombre. El nombre, sobre todo nombre. Y la frente es el lugar donde ese nombre debe ser sellado, declarado, hecho visible ante el mundo invisible. Pero esto no es magia, es obediencia, es conocimiento, es autoridad espiritual restaurada cuando Benítez comenzó a investigar los manuscritos del cristianismo primitivo, especialmente aquellos que no formaron parte del canon oficial, pero que circulaban ampliamente entre las primeras comunidades de creyentes. En múltiples textos, escritos en griego, copto y arameo, aparecía una práctica repetida con insistencia casi obsesiva: la signatio frontis o el sello de la frente. No era un rito marginal, no era una costumbre de grupos esotéricos, era la norma, era lo que hacían los cristianos ordinarios al levantarse, antes de salir de casa, antes de enfrentar persecución, antes de entrar en conflicto espiritual. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, escribió con total naturalidad:
En todas nuestras acciones, cuando entramos o salimos, al vestirnos, al calzarnos, al lavarnos en la mesa, cuando encendemos las lámparas, al acostarnos, al sentarnos, hacemos en nuestra frente el signo de la cruz. No hablaba de un ritual litúrgico formal. Hablaba de una práctica cotidiana casi tan natural como respirar. Pero aquí viene lo interesante. Tertuliano no explica por qué lo hacen. Asume que todos lo saben, lo cual significa que en el siglo II este conocimiento era tan común entre los cristianos que no requería justificación. Pero, ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? La respuesta está escondida en la etimología misma y en los textos que citan. El sello no era solo un gesto simbólico, era la invocación del nombre de Cristo, hecha visible mediante el trazo de la cruz en la frente. Y ese acto generaba algo real, marcaba al creyente como propiedad de Dios, como territorio cerrado a las fuerzas del enemigo. Era literalmente una declaración de identidad espiritual. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 3, leemos: Vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar: No hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Este no es lenguaje poético, es descripción de un acto espiritual concreto. Y lo más revelador es que este sello es lo único que protege a los siervos de Dios del juicio venidero. Sin el sello no hay protección, con el sello hay inmunidad espiritual. Ahora bien, aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Este sello no es algo que Dios coloca arbitrariamente, es algo que está vinculado al conocimiento del nombre y a la identidad consciente del creyente. En Apocalipsis 14:1, Juan ve a los cecontro cortamil que tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. No dice que tienen un símbolo abstracto, dice que tienen el nombre, el nombre propio, el nombre revelado. Y ese nombre funciona como escudo, como identidad, como autoridad. Entonces surge la pregunta inevitable: si este sello es tan crucial, ¿por qué no se enseña hoy en las iglesias? ¿Por qué se ha convertido en una práctica casi extinta? La respuesta tiene que ver con algo mucho más profundo que el simple olvido. Tiene que ver con la dilución del conocimiento espiritual, con la institucionalización de la fe y con un proceso histórico que reemplazó la experiencia directa con Dios por la mediación clerical. Pero antes de explorar cómo se perdió este conocimiento, necesitas entender algo más. La frente no fue elegida al azar, hay una razón bíblica, fisiológica y espiritual, por la cual este es el lugar preciso donde debe hacerse el sello. En la tradición hebrea preciso, que es la raíz del cristianismo, el término frente está asociado con la palabra totefet o totafot, que aparece en Deuteronomio 6 y 8 cuando Dios ordena a su pueblo: las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto dio origen a las filacterias judías, pequeñas cajas con versículos de la Torá que se atan en la frente durante la oración. Pero el principio subyacente es aún más profundo. La palabra de Dios debe estar presente en tu mente, en tu visión, en tu forma de pensar y percibir el mundo. La frente es el lugar simbólico de tu voluntad consciente, de tu identidad pública, de tu pensamiento dirigido. Y es precisamente por eso que las fuerzas espirituales oscuras buscan atacar ese lugar, porque si controlan tu mente, controlan tus decisiones. Si controlan tus pensamientos, controlan tu destino. Y el sello en la frente es, en esencia, una declaración. Este territorio ya tiene dueño. Esta mente pertenece a Cristo. Aquí no hay acceso para ti. Es una línea espiritual trazada en el umbral de tu conciencia. Pero aquí hay un detalle que la mayoría ignora. El sello solo funciona si es hecho con conocimiento, con fe y con autoridad. No es un amuleto mágico, es un acto de guerra espiritual informada, porque en este punto todo empieza a tener sentido. Los cristianos primitivos no sellaban sus frentes por superstición, lo hacían porque sabían que estaban en medio de un campo de batalla invisible, y sabían que el nombre de Jesús, correctamente invocado y aplicado en el lugar correcto, generaba una cobertura espiritual real. Pero entonces, si esto es tan poderoso, ¿por qué dejó de practicarse? ¿Qué ocurrió en la historia de la Iglesia que borró este conocimiento de la memoria colectiva? Para entender cómo se perdió esta práctica, tenemos que regresar al siglo IV, cuando el cristianismo dejó de ser una fe perseguida
y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino. Este cambio trajo consigo algo poderoso, pero también algo peligroso: la institucionalización. Lo que antes era una experiencia comunitaria directa, íntima, basada en el Espíritu Santo y en el conocimiento transmitido de boca en boca, comenzó a formalizarse en estructuras jerárquicas, en rituales establecidos, en liturgias oficiales. Y aquí está el problema. Cuando la fe se institucionaliza, lo que no puede ser controlado por la jerarquía tiende a ser desalentado. La práctica del sello en la frente era algo que cualquier creyente podía hacer, en cualquier momento, sin necesidad de un sacerdote, sin necesidad de un templo. Era una expresión de autoridad espiritual personal, y eso, en un sistema que buscaba centralizar el poder religioso, se volvía incómodo. No es que la Iglesia prohibiera explícitamente esta práctica, fue más sutil. Comenzó a reemplazarla con rituales sacramentales oficiales: el bautismo con el signo de la cruz hecho por el sacerdote, la confirmación como acto episcopal, la bendición clerical. Poco a poco, el creyente común fue perdiendo su autoridad espiritual directa, y con ello perdió también el conocimiento de cómo protegerse espiritualmente sin mediación institucional. Pero hay algo más oscuro detrás de este proceso. En los concilios de la Iglesia primitiva, especialmente en el de Nicea y en los subsiguientes, se debatió intensamente sobre qué prácticas debían considerarse ortodoxas y cuáles heréticas, y cualquier práctica que pudiera asociarse con tradiciones precristianas, con misticismo no controlado o con expresiones de fe demasiado personales, corría el riesgo de ser catalogada como sospechosa. El sello en la frente, aunque era bíblico, también se parecía peligrosamente a prácticas paganas de marcado ritual, y en el afán de separarse claramente del paganismo, la Iglesia comenzó a desalentar gestos que pudieran interpretarse como mágicos. Sin embargo, algo fascinante ocurrió. Aunque la práctica se diluyó en Occidente, se mantuvo viva en las iglesias orientales. En la tradición ortodoxa, el signo de la cruz en la frente nunca dejó de practicarse. Los monjes del desierto, los padres ascetas, los místicos cristianos de Egipto, Siria y Grecia continuaron enseñando a sus discípulos la importancia de sellar la frente con el nombre de Cristo al enfrentar tentaciones, opresiones demoníacas o momentos de crisis espiritual. San Antonio del Desierto, cuya vida fue documentada en el siglo IV por Atanasio de Alejandría, dejó registrado en múltiples ocasiones que cuando los demonios lo atacaban físicamente en su celda, él hacía el signo de la cruz en su frente y pronunciaba el nombre de Jesús, y los demonios huían. No lo cuenta como un evento extraordinario, lo cuenta como algo normal, esperado, lógico. Para Antonio, el poder del nombre y del sello no era teología abstracta, era experiencia verificable. Entonces, ¿qué pasó en Occidente? ¿Por qué esta práctica quedó reducida a un gesto litúrgico ocasional, vaciado de su contenido espiritual? La respuesta tiene mucho que ver con la Reforma protestante. Cuando Martín Lutero y los reformadores se levantaron contra los abusos de la Iglesia Católica Romana, también reaccionaron contra muchas prácticas que consideraban supersticiosas o sacramentales sin fundamento bíblico claro. En ese proceso tiraron al bebé junto con el agua sucia. Rechazaron el signo de la cruz porque lo asociaban con el catolicismo ritualista, sin darse cuenta de que esa práctica era anterior a Roma, anterior a Constantino, anterior incluso a la formación del canon bíblico. Y así, entre el control institucional católico y la reacción protestante, el conocimiento del sello espiritual quedó atrapado en el medio, olvidado por ambos lados. Hoy, la mayoría de los cristianos evangélicos no hacen el signo de la cruz por considerarlo católico, y la mayoría de los católicos lo hacen mecánicamente sin comprender su significado espiritual profundo. El resultado: una generación entera de creyentes que desconoce una de las herramientas de protección espiritual más antiguas y bíblicamente fundamentadas que existen. Pero aquí hay un detalle crucial que J.J. Benítez subraya en sus investigaciones. El problema no es el gesto en sí mismo. El problema es la ignorancia sobre lo que representa. Porque si tú haces el signo de la cruz en tu frente sin comprender que estás invocando el nombre de Jesús, sin fe en su autoridad, sin conocimiento de lo que estás declarando espiritualmente, entonces el gesto se convierte en vacío. Es como pronunciar palabras en un idioma que no entiendes. Puedes mover los labios, pero no hay comunicación real.
Por eso es tan importante recuperar no solo la práctica, sino el conocimiento que la sostiene. Y ese conocimiento está completo en las Escrituras. Está en los Salmos, donde David declara: «Tú has puesto sobre nosotros la luz de tu rostro». Salmo 4 y 6. Está en Números 6 y 24, 26, donde Dios ordena a Aarón bendecir al pueblo diciendo: «El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti». Está en 2 Corintios 4 y 6, donde Pablo escribe: «Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo». Todo esto apunta a un mismo principio. La presencia de Dios, su protección, su identidad se manifiestan en el rostro, en la frente, en la mente consciente del creyente. Y cuando tú sellas tu frente con el nombre de Jesús, estás declarando visiblemente ante el mundo espiritual que eres portador de esa presencia, de esa autoridad, de esa luz. No es superstición, es teología aplicada, es doctrina hecha práctica. Pero aún falta algo crucial. Necesitas entender exactamente qué se dice, cómo se hace y por qué funciona, porque la verdad va aún más lejos de lo que hemos revelado hasta ahora. Existe un versículo en el Antiguo Testamento que rara vez se predica, pero que contiene una clave espiritual de un poder descomunal. Está en Ezequiel 9 y 4:6. El contexto es devastador. Dios está a punto de ejecutar juicios sobre Jerusalén por sus pecados. Pero antes de que comience la destrucción, envía un ángel con una misión específica. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y luego viene la orden escalofriante a los ángeles destructores: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis. Es literal. La señal en la frente marcaba la diferencia entre vida y muerte, entre protección divina y juicio. Y aquí está lo que casi nunca se menciona: la palabra hebrea usada para señal es taba, que es la última letra del alfabeto hebreo. En el hebreo antiguo, la letra tab se escribía como una cruz. Sí, una cruz. Siglos antes de Cristo, Dios ya estaba marcando a su pueblo con el símbolo de la cruz en sus frentes como señal de protección. ¿Coincidencia? No. Es una sombra profética. Es un anticipo del verdadero sello que vendría, la cruz de Cristo. Pero aquí hay algo más profundo aún. No todos en Jerusalén recibieron la señal. Solo aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones. Solo aquellos cuyo corazón estaba alineado con el corazón de Dios. El sello no era automático, no era una protección mágica indiscriminada. Era una marca de identidad espiritual, era el reconocimiento visible de que esa persona pertenecía a Dios, de que su espíritu estaba en comunión con el Espíritu Santo. Y esto es exactamente lo que los primeros cristianos entendieron. Cuando ellos sellaban sus frentes con el signo de la cruz y pronunciaban el nombre de Jesús, no estaban haciendo un ritual vacío, estaban declarando su identidad. Estaban invocando la protección profetizada en Ezequiel. Estaban aplicando de manera consciente y deliberada la promesa de cobertura divina que se extiende desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Pero hay otra dimensión de este conocimiento que ha sido sistemáticamente suprimida: la dimensión del nombre. En el judaísmo antiguo, el nombre de Dios, el tetragramatón, ya judaísmo era considerado tan sagrado que no se pronunciaba. Solo el sumo sacerdote podía pronunciarlo, y solo una vez al año en el lugar santísimo. El nombre tenía poder, tenía autoridad, era la esencia misma de la identidad divina comprimida en sonido. Y cuando Jesús vino, reveló un nuevo nombre, un nombre que está sobre todo nombre, un nombre al cual, según Filipenses 2 y 9:11, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Este no es lenguaje poético, es descripción de autoridad espiritual absoluta. El nombre de Jesús tiene jurisdicción sobre 3 dimensiones: cielo, tierra y abismo. Nada queda fuera de su alcance. Y aquí viene lo revolucionario. Jesús no guardó ese nombre para sí mismo. Lo compartió con sus discípulos. Les dio autoridad para usarlo en Juan 14 y 13. 14, Jesús dice: «Y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidáis en mi nombre, yo lo haré». En Marcos 16 y 17 promete:
En mi nombre echarán fuera demonios. En Hechos 4 y 12, Pedro declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús no es una palabra mágica, es una autoridad delegada, es una llave espiritual. Y cuando tú lo pronuncias con fe, con conocimiento de a quién pertenece y con conciencia de la autoridad que representa, estás activando un poder real. No es psicología, no es autosugestión, es realidad espiritual. Entonces, ¿por qué este conocimiento fue suprimido? Porque un creyente que conoce su autoridad en el nombre de Jesús es peligroso para cualquier sistema que busque controlar su fe. Un creyente que puede protegerse espiritualmente sin intermediarios es una amenaza para jerarquías que se sostienen en la dependencia. Un creyente que sabe cómo sellar su mente con el nombre de Cristo es inmune a la manipulación religiosa, a la opresión espiritual institucional, a la falsa autoridad clerical. Y por eso, a lo largo de la historia, este conocimiento fue siendo gradualmente diluido, no mediante prohibiciones explícitas, sino mediante omisión, mediante énfasis en otros aspectos de la fe, mediante el reemplazo de la experiencia directa con estructuras sacramentales mediadas. Pero el conocimiento nunca desapareció del todo, quedó preservado en los textos, quedó vivo en comunidades marginales, quedó accesible para aquellos que, como J.J. Benítez, decidieron investigar más allá de la superficie, más allá de lo oficialmente enseñado. Y ahora tú tienes acceso a ese conocimiento, pero con el conocimiento viene también la responsabilidad. Porque una vez que sabes cómo funciona el sello espiritual, una vez que comprendes el poder del nombre, ya no puedes seguir viviendo en pasividad espiritual. Ya no puedes seguir culpando a fuerzas externas por opresiones que tú mismo tienes autoridad para romper. Ya no puedes seguir sintiéndote víctima de maldiciones cuando tienes en tus manos, literalmente, en tu frente el escudo más poderoso que existe en el universo espiritual. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado: este sello no es solo defensivo, no es solo para protección, es también declarativo. Es una forma de proclamar tu identidad ante el mundo visible e invisible. Es una manera de decir: yo pertenezco a Cristo. Mi mente está bajo su señorío. Mis pensamientos están guardados en Él. Mi voluntad está alineada con su voluntad. Y cuando tú haces esa declaración visible física en tu frente, algo cambia en la atmósfera espiritual que te rodea. Los demonios lo saben. Ellos ven el nombre y retroceden, no porque tengas algún poder inherente en ti mismo, sino porque el nombre que llevas es el nombre ante el cual todo demonio tiembla. Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Pero aún falta conectar las piezas históricas, las evidencias bíblicas precisas y los testimonios verificables de cómo esta práctica cambió radicalmente vidas concretas. Porque la verdad va aún más lejos. Cuando profundizas en los manuscritos antiguos, cuando lees a los padres de la Iglesia en sus idiomas originales, cuando estudias los rituales de las comunidades cristianas del primer siglo, encuentras algo sorprendente. La práctica del sello en la frente estaba tan integrada en la vida diaria del creyente que se menciona casi casualmente, como quien menciona lavarse las manos antes de comer. No era extraordinario, era lo normal. Cipriano de Cartago, obispo del siglo III, escribió en su tratado Ad Quirinum que los cristianos signaban sus frentes constantemente, especialmente ante el peligro de persecución. Hipólito de Roma, en su tradición apostólica, aproximadamente año 215 de centésimo, instruye a los catecúmenos, aquellos que están siendo preparados para el bautismo, a hacer el signo de la cruz en su frente al despertar, antes de las comidas, antes de dormir, y cada vez que sienten tentación o miedo. No lo describe como un acto opcional o avanzado, lo describe como instrucción básica para todo nuevo creyente. Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla en el siglo IV, predicó sermones enteros sobre el poder del signo de la cruz en la frente. En una de sus homilías dice textualmente: «Nunca salgas de tu casa sin hacer el signo de la cruz en tu frente. No lo hagas descuidadamente, sino con profunda fe. Este signo hace temblar a los demonios y huir a las potestades enemigas». Y luego añade algo crucial: no te avergüences de confesarlo. No lo ocultes como si fuera algo indigno. Es nuestra corona, es nuestra gloria, es el fundamento de nuestra salvación. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando lees estos textos en su contexto histórico, te das cuenta de que no están hablando de teología abstracta. Están hablando de supervivencia espiritual en medio de un mundo hostil. Los cristianos del siglo III vivían bajo persecución constante. Eran torturados, martirizados, despojados de sus bienes.
y sin embargo su fe no solo sobrevivió, sino que se expandió exponencialmente. ¿Por qué? Porque tenían herramientas espirituales concretas, porque conocían su autoridad, porque practicaban diariamente el sello de protección que los mantenía firmes incluso ante la muerte. Y aquí está la conexión bíblica directa en el Nuevo Testamento. Pablo habla repetidamente del sello del Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice: «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». En 2 Corintios 1:21, 22 escribe: «Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones». Este sello del Espíritu Santo no es algo místico e intangible que ocurre solo en tu interior. Tiene una manifestación externa, y esa manifestación, según la práctica apostólica documentada, era el signo de la cruz en la frente, hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era la forma visible de lo invisible, era el testimonio externo de una realidad interna. Pero aquí hay algo que necesitas entender. El sello no es automático, no es algo que Dios hace unilateralmente sin tu participación. Mira lo que dice Apocalipsis 7:3. No hagáis daño, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. El sello se coloca sobre aquellos que ya son siervos. No convierte a alguien en siervo. Identifica a quien ya lo es. Es la confirmación visible de una realidad espiritual existente. Tú perteneces a Dios y ahora lo declaras públicamente ante los poderes visibles e invisibles mediante el sello en tu frente. Y aquí viene la pregunta práctica. ¿Cómo se hace exactamente? ¿Es suficiente con trazar una cruz en tu frente con el dedo? ¿Necesitas agua bendita? ¿Necesitas ser sacerdote? La respuesta la encontramos en los textos más antiguos. Tertuliano, en su obra De Corona Militis, La corona del soldado, describe el proceso con precisión. Hacemos el signo de la cruz en la frente acompañado de la invocación del nombre. Esa es la clave. El signo físico acompañado de la invocación verbal del nombre no es uno sin el otro. El gesto sin la invocación es vacío. La invocación sin el gesto puede ser poderosa, pero el gesto la hace visible, tangible, declarativa. Juntos forman un acto completo de guerra espiritual y proclamación de identidad. Y el nombre específico que se invoca es crucial. No es un nombre genérico. No es Dios en abstracto. Es Jesús. Es el nombre revelado, encarnado, crucificado, resucitado, porque es ese nombre el que tiene autoridad absoluta. Es ese nombre el que los demonios reconocen y temen. En Hechos 19 y 13:16 vemos lo que ocurre cuando alguien intenta usar el nombre de Jesús sin autoridad real. Los 7 hijos de Esceva intentan exorcizar un demonio diciendo, y el demonio responde: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el endemoniado se lanza sobre ellos y los hiere. Este pasaje es revelador. Los demonios conocen el nombre, conocen la autoridad, pero también saben quién tiene derecho a usarlo y quién no. No puedes invocar el nombre de Jesús como una fórmula mágica si no tienes una relación real con él. El sello en la frente solo funciona si tú perteneces genuinamente a Cristo, si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo habita en ti. Sin esa realidad interna, el gesto externo es teatro espiritual inútil y potencialmente peligroso. Pero si esa realidad interna existe, si tú eres genuinamente hijo de Dios, entonces el sello en tu frente es una expresión legítima de tu autoridad espiritual. Y esa autoridad no la inventaron los cristianos primitivos. Viene directamente de Jesús. En Lucas 10 y 19, Jesús dice a sus discípulos: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta no es una promesa vaga, es una delegación explícita de autoridad. Y cuando tú, como discípulo de Cristo, haces el sello en tu frente invocando su nombre, estás ejerciendo esa autoridad delegada, estás declarando: «En el nombre de Jesús mi mente está protegida, en el nombre de Jesús mis pensamientos están guardados, en el nombre de Jesús ninguna maldición, ninguna presión, ninguna palabra destructiva tiene poder sobre mí». Es confianza en la promesa de Dios, es fe en acción. Y aquí está la evidencia histórica verificable. Los mártires cristianos
aquellos que fueron llevados a los circos romanos para ser devorados por leones, que fueron crucificados, quemados vivos, torturados de formas inimaginables, hacían el signo de la cruz en sus frentes antes de morir. Lo vieron los propios romanos. Lo registraron los historiadores paganos, y lo que más les impresionaba no era solo su valentía, sino su paz, su inexplicable serenidad ante la muerte brutal. ¿De dónde venía esa paz? Venía de saber que, aunque su cuerpo fuera destruido, su espíritu estaba sellado, protegido, destinado a la vida eterna. El sello en su frente era el recordatorio visible de esa promesa invisible. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? Aquí está el método restaurado, basado en la práctica apostólica documentada. Al despertar cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, ponte de pie o siéntate con la mente alerta. Con tu mano derecha, la Biblia asocia la derecha con autoridad y poder. Traza el signo de la cruz en tu frente, comenzando desde arriba hacia abajo y luego de izquierda a derecha. Mientras trazas el signo, pronuncia en voz obule: en el nombre de Jesús sello mi mente, mis pensamientos, mi voluntad. Soy propiedad de Cristo. Mi frente está marcada con su nombre. Ninguna maldición, ninguna opresión, ningún pensamiento destructivo tiene autoridad sobre mí. Soy hija de Dios sellado con el Espíritu Santo. Repite este acto antes de enfrentar situaciones de conflicto espiritual, tentación o decisiones importantes. No es magia, es declaración de fe. Es apropiación consciente de tu identidad en Cristo, es guerra espiritual informada. Y la razón por la que funciona no está en el gesto, ni siquiera en las palabras, sino en la realidad espiritual que esas palabras y ese gesto representan, la autoridad absoluta del nombre de Jesús sobre toda potestad del infierno. Pero la verdad va aún más lejos, porque ahora debemos responder a la pregunta más profunda: ¿qué ocurre realmente en el mundo espiritual cuando haces este sello? ¿Qué ven los ángeles? ¿Qué perciben los demonios? Y lo más importante, ¿qué cambia en tu mente, en tu vida, cuando empiezas a practicar esto diariamente? Lo que estás a punto de comprender puede transformar radicalmente tu forma de vivir la fe, porque hasta ahora hemos hablado del fundamento bíblico, del contexto histórico, de la práctica documentada, pero hay una dimensión más profunda, más personal, más transformadora. ¿Qué ocurre exactamente en tu realidad espiritual cuando sellas tu frente con el nombre de Jesús? Juste Benítez, en sus investigaciones sobre fenomenología espiritual, identificó algo que también han observado teólogos místicos y liberadores espirituales a lo largo de los siglos. Existe una geografía espirituales del cuerpo humano, no en sentido esotérico, sino en sentido bíblico. Ciertos lugares del cuerpo son, por diseño divino, puntos de acceso o vulnerabilidad espiritual. La boca, por ejemplo, es un portal de vida o muerte, según Proverbios 18 y 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El corazón es el centro de la voluntad y las emociones, según Proverbios 4 y 23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la frente, específicamente, es el asiento visible de la identidad consciente, del pensamiento dirigido, de la voluntad expresada públicamente. Por eso, en el libro de Apocalipsis, la marca de la bestia se coloca precisamente en la frente o en la mano. No es aleatorio. La frente representa tu identidad, tu lealtad, tu forma de pensar. La mano representa tu acción, tu trabajo, tu servicio. El que lleva la marca de la bestia en esos lugares está declarando: pienso como el sistema del mundo, actúo según sus valores. Mi identidad está definida por él. Pero el sello de Dios funciona exactamente al revés. Cuando tú sellas tu frente con el nombre de Jesús, estás declarando: mi identidad no viene del mundo. Mi forma de pensar no está gobernada por la cultura. Mi mente pertenece a Cristo. Mis pensamientos están siendo renovados según su palabra. Y esa declaración no es solo simbólica. Tiene efectos reales. Aquí está lo que ocurre en el plano espiritual. Cuando un creyente genuino, lleno del Espíritu Santo, hace el sello en su frente con fe y conocimiento de su autoridad, está trazando una línea espiritual visible ante las potestades del aire. Los ángeles de Dios lo ven, los demonios lo ven, y según el testimonio unánime de la tradición cristiana, incluyendo relatos de exorcismos documentados a lo largo de 2000 años. No porque el creyente sea poderoso en sí mismo, sino porque el nombre que invoca es infinitamente superior a cualquier jerarquía demoníaca.
San Atanasio, en su biografía de San Antonio del Desierto, registra decenas de encuentros donde Antonio 1088, bajo ataques físicos y psicológicos de demonios, hacía el signo de la cruz en su frente y los demonios desaparecían instantáneamente, gritando que no podían soportar ese signo. En uno de los relatos más impactantes, Antonio pregunta a los demonios ¿por qué huís ante este signo? Y ellos responden no huimos de ti, sino de aquel cuyo nombre invocas y cuyo signo trazas. Son registros históricos documentados, escritos por obispos, teólogos, testigos presenciales. Y lo más revelador es que estos testimonios no son exclusivos del cristianismo antiguo. Hasta el día de hoy en ministerios de liberación espiritual basados en la palabra y no en sensacionalismo, se observa el mismo fenómeno, cuando un creyente con autoridad espiritual legítima traza el signo de la cruz en la frente de una persona oprimida, invocando el nombre de Jesús, ocurren manifestaciones demoníacas inmediatas, seguidas de liberación. Pero aquí hay un detalle que la mayoría ignora. El sello no solo expulsa demonios, también sella tu mente contra pensamientos destructivos, contra obsesiones, contra ciclos mentales de condenación, ansiedad, desesperanza. Porque muchas de las batallas que tú libras en tu mente no son solo químicas, no son solo psicológicas. Pablo lo dice claramente en 2 Corintios 13:5. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lí eso otra vez. Llevando cautivo todo pensamiento. Esto es guerra mental. Es combate espiritual en el campo de la mente. Y el sello en la frente es una de las armas que Dios te ha dado para librar esa guerra. Porque cuando tú declaras física y verbalmente que tu mente está bajo el señorío de Cristo, cuando haces visible esa declaración mediante el sello, estás ejerciendo autoridad sobre tu propio espacio mental. Estás diciendo, estos pensamientos de condenación no vienen de Dios. Estos pensamientos suicidas no tienen autoridad aquí. Estas obsesiones destructivas no son mías. En el nombre de Jesús las expulso de mi mente. Y aquí está la revelación más impactante. Esto funciona, no porque sea un truco psicológico, sino porque es obediencia a un principio espiritual establecido por Dios desde el Antiguo Testamento. Recuerda Ezequiel 9. Los que gemían por las abominaciones fueron sellados en sus frentes y protegidos del juicio. Recuerda Apocalipsis 7. Los siervos de Dios son sellados en sus frentes antes del juicio final. Recuerda Deuteronomio 6. La palabra de Dios debe estar como frontal entre tus ojos. Todo esto apunta a una misma verdad. Tu frente, tu mente, tu identidad consciente debe ser territorio consagrado a Dios. Y el sello es la forma de consagrarlo diariamente, de renovar esa consagración, de declararla públicamente ante el mundo visible e invisible. Pero hay algo más que necesitas entender, el sello también te protege de maldiciones habladas. Sí, las palabras tienen poder espiritual. Proverbios 18 y 21 lo confirma. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando alguien habla maldición sobre ti, cuando alguien declara fracaso, enfermedad, destrucción sobre tu vida, esas palabras no son solo sonido. Llevan peso espiritual. Y si tu mente no está sellada, si tu frente no está protegida, esas palabras pueden penetrar, arraigarse, manifestarse. Pero cuando tú has sellado tu frente con el nombre de Jesús, cuando has declarado que tu identidad está en Cristo, esas palabras rebotan, no encuentran acceso, porque tu mente ya tiene dueño. Ya está ocupada por la presencia de Cristo, ya está marcada con su autoridad. Y ninguna maldición, ninguna palabra destructiva puede anular el sello de Dios. Esto explica por qué tantos creyentes del primer siglo podían soportar tortura física sin quebrarse mentalmente. Explica por qué los mártires podían enfrentar la muerte con gozo inexplicable. No eran superhombres, eran hombres y mujeres ordinarios que conocían el poder del sello, que practicaban diariamente la consagración de sus mentes a Cristo, que no permitían que ningún pensamiento, ninguna amenaza, ninguna voz enemiga tuviera autoridad sobre ellos. Y tú tienes acceso al mismo poder, al mismo conocimiento, a la misma autoridad, no porque seas especial, sino porque eres hijo de Dios. No porque seas fuerte, sino porque el nombre que invocas es todopoderoso. No porque seas perfecto, sino porque estás cubierto por la sangre de Cristo.
Y aquí está lo que J. Benítez enfatiza en sus conclusiones. Este conocimiento no debe usarse con ligereza. No es un amuleto que puedes llevar sin compromiso. No es un amuleto que puedes llevar sin compromiso. Si estás viviendo en pecado deliberado, si estás en rebeldía contra Dios, si tu corazón no está verdaderamente rendido, entonces el sello se convierte en hipocresía peligrosa. Recuerda a los hijos de Seba. Intentaron usar el nombre sin autoridad real y fueron heridos por el demonio. Pero si tu corazón es sincero, si tu fe es genuina, si verdaderamente perteneces a Cristo, entonces el sello en tu frente es tu derecho, tu herencia, tu arma espiritual legítima. Y cuando lo practicas con conocimiento, con fe, con conciencia de lo que estás haciendo, tu vida cambia, tu mente se fortalece, tus pensamientos se clarifican, tus decisiones se alinean con la voluntad de Dios, porque has consagrado el umbral de tu conciencia, el portal de tu identidad, el asiento de tu voluntad al señorío absoluto de Jesucristo. Y esa consagración diaria, ese acto simple pero profundo de sellar tu frente cada mañana, cada vez que enfrentas tentación, cada vez que sientes opresión, se convierte en el hábito espiritual más poderoso que puedes desarrollar. Porque no es solo un acto. Es una declaración, es una postura, es una forma de vida. Pero ahora la pregunta es, ¿qué significa esto para tu vida cotidiana, para el mundo en el que vives hoy? ¿Cómo se traduce este conocimiento antiguo en tu realidad moderna? Vivimos en una era de bombardeo mental sin precedentes. Cada día tu mente es atacada por miles de mensajes, imágenes, sonidos, ideologías, narrativas diseñadas para moldear tu forma de pensar, para capturar tu atención, para definir tu identidad. Las redes sociales, los medios de comunicación, la publicidad, la propaganda política, incluso ciertos movimientos religiosos, todos compiten por el territorio de tu mente. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. Si tú no consagras tu mente a Dios, alguien más la capturará. Si tú no sellas tu frente con el nombre de Jesús, el mundo sellará tu frente con sus valores. Si tú no declaras conscientemente tu identidad en Cristo, la cultura te asignará una identidad según sus criterios. No hay terreno neutral. O tu mente es territorio de Dios o se convierte en campo de batalla disputado por fuerzas que no tienen tu bienestar como prioridad. Porque en un mundo donde la batalla principal es por la mente, donde el campo de guerra es la narrativa, donde el objetivo del enemigo es controlar cómo piensas, el acto de sellar tu frente con el nombre de Jesús es un acto de resistencia espiritual, es una declaración de soberanía mental, es un rechazo consciente a ser programado por el sistema del mundo. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día te encuentras con pensamientos que no elegiste? Pensamientos de ansiedad, de lujuria, de envidia, de ira, de desesperanza. ¿De dónde vienen? A veces vienen de traumas no sanados. A veces vienen de desequilibrios químicos. Pero muchas veces vienen de fuentes espirituales. Vienen de los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Como dice Pablo, vienen de voces enemigas que susurran mentiras disfrazadas de tus propios pensamientos. Y la mayoría de los creyentes viven toda su vida sin saber que tienen autoridad para cerrar ese acceso, sin saber que pueden sellar su mente, sin saber que el nombre de Jesús correctamente invocado puede expulsar esos pensamientos intrusos y reemplazarlos con todo lo que es verdadero, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4 y 8. El sello en la frente es el acto físico que acompaña a esa renovación mental. Es la forma visible de la transformación interna que Pablo describe en Romanos 12 y 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Mediante la palabra de Dios. Sí, pero también mediante la consagración deliberada, mediante el ejercicio consciente de autoridad espiritual, mediante la práctica diaria de sellar tu mente bajo el señorío de Cristo. Y aquí está lo que esto significa en términos prácticos para tu vida. En el área de las relaciones, cuando alguien habla maldición sobre ti, cuando alguien te critica destructivamente, cuando alguien intenta definirte según sus prejuicios, el sello en tu frente te recuerda que tu identidad no viene de la opinión humana, viene de Dios. Y ninguna palabra humana puede anular lo que Dios ha declarado sobre ti. En el área financiera,
Cuando el miedo y la escasez intentan gobernar tus decisiones, cuando las voces de duda te dicen que nunca prosperarás, el sello te recuerda que tu provisión viene de Dios, no del sistema del mundo, y que tu mente debe alinearse con las promesas de Dios, no con las estadísticas de la economía. En el área de salud, cuando el diagnóstico médico parece definitivo, cuando la enfermedad intenta definir tu futuro, el sello te recuerda que tu cuerpo pertenece a Dios, que tu sanidad es parte de la redención de Cristo y que ninguna palabra de muerte tiene la última autoridad sobre tu vida. En el área de llamado y propósito, cuando las voces de fracaso pasado, de rechazo, de insuficiencia intentan convencerte de que no tienes nada que ofrecer, el sello te recuerda que Dios te ha llamado, que te ha equipado, que te ha sellado como suyo, y que ninguna voz enemiga puede anular ese llamado. Esto no es pensamiento positivo, no es ley de atracción. Es fe bíblica aplicada. Es autoridad espiritual ejercida. Es la diferencia entre ser víctima pasiva de tus circunstancias y ser guerrero espiritual consciente que sabe cómo proteger su mente, consagrar su identidad y caminar en la autoridad que Cristo le ha delegado. Y aquí está la pregunta que necesitas hacerte. ¿Quién está sellando tu frente actualmente? Porque algo o alguien lo está haciendo. Si no eres tú mismo, bajo la autoridad de Cristo, entonces es el mundo, con sus valores. Son las redes sociales, con sus algoritmos diseñados para capturar tu atención y moldear tus deseos. Es la cultura, con sus narrativas de identidad basadas en género, raza, clase, orientación sexual. Es el enemigo, con sus mentiras susurradas disfrazadas de tus propios pensamientos. El sello en la frente no es solo para protección, es para identidad, es para declarar públicamente ante el cielo, ante el infierno, ante el mundo: yo pertenezco a Cristo, mi mente es suya, mi voluntad está alineada con la suya, mi futuro está en sus manos, y ninguna otra voz tiene autoridad para definir quién soy o hacia dónde voy. Y cuando empiezas a vivir desde esa postura, desde esa identidad sellada, todo cambia, no porque tus circunstancias cambien mágicamente, sino porque tu perspectiva cambia. Tu fortaleza mental aumenta, tu claridad espiritual se agudiza. Tu capacidad de discernir entre la voz de Dios y las voces enemigas se desarrolla. Tu resistencia ante la tentación se fortalece, porque has hecho lo que los primeros cristianos hicieron. Has recuperado una práctica espiritual que durante 2000 años protegió a los creyentes en medio de persecución, opresión y guerra espiritual intensa. Has restaurado un conocimiento que fue sistemáticamente diluido pero nunca completamente perdido. Has tomado autoridad sobre el territorio más importante de tu vida, tu mente, y has sellado ese territorio con el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se dobla, el nombre que tiene autoridad absoluta sobre toda potestad del infierno. Jesús. Ahora viene la parte más íntima, la parte que nadie puede hacer por ti, la parte donde este conocimiento deja de ser información y se convierte en transformación, porque puedes saber todo lo que hemos compartido hasta aquí, pero si no lo aplicas, si no lo vives, si no lo haces parte de tu realidad diaria, entonces solo has acumulado conocimiento sin experimentar el poder. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El conocimiento del sello en la frente solo tiene valor si se practica. De aquí está lo que ocurre cuando empiezas a practicarlo. Día 1 de julio. Conciencia aumentada en la primera semana de sellar tu frente cada mañana. Lo que más notarás es conciencia. Conciencia de tus pensamientos. Conciencia de cuántas veces al día tu mente es invadida por pensamientos que no son tuyos. Conciencia de patrones mentales que has aceptado como normales, pero que ahora reconoces como destructivos. Esta conciencia no es condenación, es el Espíritu Santo mostrándote el campo de batalla para que puedas tomar autoridad sobre él. Día 8:21. Resistencia fortalecida en la segunda y tercera semana. Comenzarás a notar que las tentaciones que antes te derribaban ahora encuentran resistencia, no porque seas más fuerte, sino porque has establecido una práctica de consagración diaria. Tu mente ha sido entrenada para recordar cada mañana a quién pertenece, y cuando llega la tentación, cuando llega el pensamiento destructivo, tu primera respuesta ya no es ceder, sino invocar el nombre. Es sellar nuevamente tu frente. Es declarar: este pensamiento no tiene autoridad aquí. Día 22, 40 claridad y discernimiento en el primer mes. Algo más profundo comienza a ocurrir.
Tu capacidad de discernir la voz de Dios se agudiza, porque has limpiado el ruido mental, has expulsado las voces enemigas, has consagrado tu espacio mental para que sea habitación del Espíritu Santo. Y en ese espacio limpio, ordenado, sellado, la voz de Dios se escucha con mayor claridad, no como un trueno externo, sino como un susurro interno que reconoces como verdad día 40 en adelante. Identidad transformada y después de 40 días de práctica consistente, 40 número bíblico de transformación. Moisés en el monte, Jesús en el desierto, el diluvio, el pueblo en el desierto. Algo fundamental ha cambiado en ti. Tu identidad ya no está anclada en tus emociones fluctuantes, ni en las opiniones del mundo, ni en tus logros o fracasos pasados. Está anclada en Cristo, está sellada por su nombre, y desde esa identidad estable, firme, protegida, comienzas a vivir con una libertad que antes desconocías. Porque el sello en la frente, practicado con fe y conocimiento, hace algo que ninguna terapia, ninguna técnica de autoayuda, ningún método psicológico puede hacer. Te conecta con la fuente de tu identidad verdadera. Te recuerda cada día que no eres producto de tus circunstancias, no eres víctima de tu pasado, no eres esclavo de tus pensamientos, eres hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo, marcado con el nombre de Jesús, destinado para propósito eterno. Y aquí está el testimonio de miles de creyentes a lo largo de la historia, incluyendo los que Jutajo Joto. Benítez documentó en sus investigaciones: cuando tú vives desde esa identidad sellada, cuando tu frente está conscientemente consagrada cada día, las batallas que antes te destruían ahora se convierten en oportunidades de victoria. Las tentaciones que antes te dominaban ahora retroceden ante la autoridad que ejerces. Los pensamientos que antes te atormentaban ahora son expulsados con la facilidad de quien conoce su autoridad espiritual. No es que te vuelvas perfecto, no es que nunca más luches, pero la naturaleza de la lucha cambia. Ya no luchas como quien está siendo derrotado, luchas como quien ya ganó en Cristo. Ya no peleas para obtener victoria. Peleas desde la victoria que Cristo ya obtuvo, y el sello en tu frente es el recordatorio diario, visible, tangible de esa victoria. Y aquí viene la parte más hermosa: cuando tú vives con tu frente sellada, cuando tu identidad está firmemente anclada en Cristo, te conviertes en luz para otros, porque la gente nota algo diferente en ti, no pueden identificarlo exactamente, pero lo sienten. Es la presencia de Cristo manifestada a través de una mente consagrada, de un pensamiento guardado, de una identidad protegida, y esa presencia atrae a algunos y confronta a otros. Pero en ambos casos cumple su propósito: ser testimonio del poder transformador del Evangelio. Entonces la pregunta no es si este conocimiento es verdadero. La Biblia lo confirma, la historia lo documenta, los testimonios lo verifican. La pregunta es: ¿lo vas a practicar? ¿Vas a permitir que este conocimiento se quede en tu cabeza o vas a dejarlo descender a tu vida, a tu rutina, a tu realidad diaria? Porque aquí está la verdad final de este capítulo. Dios no te ha dado este conocimiento para que lo admires, te lo ha dado para que lo uses. No es información para impresionar a otros con tu teología, es autoridad espiritual para transformar tu vida y liberar a otros. No es un secreto para guardar, es una verdad para vivir, para compartir, para aplicar sin temor. Y si decides comenzar hoy, si decides incorporar esta práctica antigua y bíblica a tu vida moderna, entonces estás a punto de experimentar algo que ninguna palabra escrita puede transmitir completamente: el poder real del nombre de Jesús, aplicado correcto, con fe genuina y conocimiento restaurado. Hemos recorrido un largo camino juntos, desde el descubrimiento de una práctica olvidada hasta la comprensión profunda de su fundamento bíblico, su contexto histórico, su aplicación práctica y su poder transformador. Pero ahora, al final de este recorrido, hay algo que necesitas escuchar, no como información adicional, sino como palabra profética para tu vida en este momento exacto de la historia. Vivimos en días proféticos. Vivimos en una era donde el libro de Apocalipsis ya no parece tan lejano o simbólico. Y en medio de esta era, el tema del sello en la frente adquiere una urgencia que no tenía en generaciones anteriores. Porque Apocalipsis no solo habla del sello de Dios, también habla de la marca de la bestia. Y esa marca también se coloca en la frente o en la mano. No estoy aquí para especular sobre microchips o tecnologías de control.
Eso sería reducir un misterio profundo a una interpretación superficial. Lo que sí te digo es esto: la batalla por tu frente, por tu identidad, por tu mente ya comenzó. Y el mundo está ofreciendo su propio sello, un sello de conformidad, de aceptación del sistema, de identidad definida por ideologías, de pensamiento moldeado por algoritmos. Y en medio de esa batalla, Dios te está llamando a tomar una decisión consciente, a sellar tu frente bajo su autoridad, a declarar públicamente, sin vergüenza, sin miedo, que tú perteneces a Cristo, que tu mente es suya, que tu identidad no está a la venta, que ninguna presión social, ninguna amenaza económica, ninguna promesa de inclusión puede hacerte renunciar al sello de Dios. Y aquí está la palabra profética. Los que aprendan a sellar sus frentes ahora, los que practiquen esta consagración diaria, ahora estarán preparados para lo que viene, porque vendrán días donde la presión para conformarse será inmensa, donde el costo de mantener tu identidad en Cristo será alto, donde la tentación de aceptar el sello del mundo será casi irresistible. Y en esos días los que hayan practicado el sello de Dios, los que hayan entrenado su mente para resistir, los que hayan aprendido a ejercer autoridad espiritual sobre sus pensamientos, esos permanecerán firmes. Esto no es para generar miedo, es para generar preparación, es para que comprendas que este conocimiento que has recibido hoy no es accidental, no es casual que hayas llegado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta revelación. Es parte del plan de Dios para equiparte espiritualmente para los tiempos que vivimos y los que vienen. Entonces, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Aquí están tus opciones. Opción 1, ignorarlo. Puedes cerrar este video, decir qué interesante y seguir viviendo como siempre. Puedes regresar a tu rutina sin aplicar nada de lo que has escuchado y tu vida espiritual permanecerá exactamente donde está. No empeorará necesariamente, pero tampoco avanzará. Y cuando lleguen las batallas mentales, las opresiones espirituales, las crisis de identidad, estarás tan desprotegido como antes. Opción 2, probarlo con escepticismo. Puedes intentar la práctica del sello, pero con duda, con desconfianza, esperando que no funcione para poder decir «lo sabía, no era real». Y en ese caso es probable que no funcione, porque el sello requiere fe, requiere conocimiento de tu autoridad, requiere convicción de que el nombre de Jesús tiene poder real. Si lo haces como experimento psicológico, obtendrás resultados psicológicos. Si lo haces como obediencia espirituales, obtendrás resultados espirituales. Opción 3. Aplicarlo con fe. Puedes tomar la decisión ahora mismo de incorporar esta práctica a tu vida, de comenzar mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, a sellar tu frente con el nombre de Jesús, de comprometerte a hacerlo durante al menos 40 días, el tiempo bíblico de transformación, de documentar lo que ocurre en tu mente, en tus pensamientos, en tus batallas espirituales, y de permitir que este conocimiento restaurado se convierta en fortaleza espirituales práctica. Yo no puedo elegir por ti, nadie puede, pero lo que sí puedo decirte es esto: si eliges la tercera opción, si decides aplicar este conocimiento con fe genuina, tu vida no será la misma, no porque el gesto en sí tenga magia, sino porque habrás activado un principio espiritual que Dios estableció desde el principio, el poder del nombre de Jesús aplicado correctamente en el lugar correcto, con autoridad consciente, y cuando veas los resultados, cuando experimentes la protección, cuando sientas la claridad mental, cuando notes la resistencia fortalecida, entonces comprenderás por qué los cristianos primitivos practicaban esto con tanta naturalidad. ¿Por qué los mártires lo hacían antes de morir? ¿Por qué los padres del desierto lo enseñaban a sus discípulos? ¿Por qué Jorgera Benítez dedicó años a investigar este conocimiento casi perdido? Y quizás, solo quizás, tú también te convertirás en transmisor de este conocimiento. Quizás enseñarás a tus hijos a sellar sus frentes cada mañana. Quizás compartirás esta práctica con otros creyentes que están luchando espiritualmente sin saber que tienen autoridad para proteger sus mentes. Quizás te convertirás en eslabón de una cadena de transmisión que se remonta hasta los apóstoles mismos, porque ese es el poder del conocimiento restaurado. No solo transforma tu vida, se multiplica, se expande, restaura a otros, y generación tras generación sigue cumpliendo el propósito para el cual Dios lo estableció: proteger las mentes de su pueblo, sellar la identidad de sus hijos.
mantener firme a su ejército espiritual en medio de un mundo que intenta constantemente reprogramar su forma de pensar. Entonces, te dejo con una pregunta final, no para que me la respondas a mí, sino para que la respondas en tu corazón ante Dios, en la quietud de tu conciencia. ¿De quién es el sello que llevarás en tu frente? Porque llevarás uno. La pregunta no es si llevarás un sello, sino cuál. El mundo ya está marcando frentes, ya está definiendo identidades, ya está sellando mentes, y en medio de esa realidad Dios te está ofreciendo su propio sello. El sello del nombre de Jesús, el sello del Espíritu Santo, el sello que los ángeles reconocen y los demonios temen, el sello que protege en juicio, el sello que declara: este es mío, esta mente me pertenece, esta identidad está firmemente establecida en mí. ¿Lo aceptarás? ¿Lo practicarás? ¿Lo vivirás? La respuesta no está en tus palabras. Está en lo que hagas mañana por la mañana, cuando despiertes y enfrentes la decisión de consagrar tu mente o dejarla expuesta. Está en lo que hagas la próxima vez que un pensamiento destructivo intente invadirte y tengas que elegir entre ceder o ejercer autoridad. Está en lo que hagas cuando el mundo te ofrezca su identidad y tú tengas que decidir si tu identidad verdadera está en Cristo o en lo que el sistema dice de ti. Y si eliges el sello de Dios, si eliges la consagración diaria, si eliges la autoridad espiritual sobre tu mente, entonces únete a una compañía antigua y gloriosa. Únete a los profetas que llevaron la palabra de Dios en sus frentes. Únete a los apóstoles que practicaron el sello del nombre. Únete a los mártires que murieron con el signo de la cruz en sus frentes. Únete a los 144,000 de Apocalipsis que llevan el nombre del Cordero y del Padre escritos en sus frentes. Únete a la multitud innumerable que está siendo sellada ahora mismo, en este momento de la historia, preparándose para lo que viene. No es superstición, es obediencia bíblica. No es magia, es autoridad espiritual. No es una práctica vacía, es consagración real y está disponible para ti ahora mismo, desde este momento, si decides tomarla. Que el Señor te revele la profundidad de esta verdad, que el Espíritu Santo te dé el valor de aplicarla y que el nombre de Jesús, sellado en tu frente, sea tu protección, tu identidad y tu victoria en cada batalla que enfrentes. Amén.